Entonces el problema nos dice que el campo eléctrico es generado por una barra cargada de densidad uniforme lambda y de largo L igual a 2A en un punto P que está situado a una distancia I del eje de simetría. Y después con este resultado tratar de extender y ver si podemos encontrar el resultado para la barra infinita. Entonces, a modo genérico, como hay una distribución lineal de carga, tenemos que el lambda es algo así como un delta Q a delta L, y en el caso infinitesimal es de Q a L. Esto es la densidad de carga. ¿Ya? En general, la expresión de... Hola. Entonces, como les mostraba recién, la expresión del campo eléctrico en el punto R, que es donde nosotros queremos calcular el campo eléctrico, va a ser la integral sobre la barra, en este caso, de la fuente, el elemento de línea de la fuente, la densidad de carga, que en general depende del punto donde uno está estudiando la fuente, no es constante. El vector donde uno quiere el campo, donde está la fuente y la distancia al cubo. ¿Cierto? Pensando en que la barra la podemos aproximar como muchas pequeñas cargas puntuales y hay que entonces sumar por sobre todas ellas. Entonces, el primer ejercicio que hay que hacer es identificar los puntos. Acá ya nos dan un sistema coordenado, así que eso es más sencillo, porque nos piden el campo eléctrico en un punto que está aquí a una distancia I en el eje de simetría, nos dice. Entonces, si asociamos eso a un vector, eso es I con J, ¿no? Ahora, consideramos que aquí hay un pequeño elemento de carga, como está escrito ahí. Entonces, si tomamos atención a esta definición, ¿cierto? La densidad de carga, podríamos decir que este de Q es la densidad lineal de carga por el de L. Simplemente despejando. Y bueno, eso es lo que está también en la integral. Lambda por dl. Pero en este caso, entonces, hay que ver cuál es el dl. Para representar toda la barra, lo que hay que cambiar es en x, ¿no? Hay que moverse desde x igual a 0, o sea, desde menos a hasta a. Entonces, lo que uno tiene que cambiar ahí es en dx. Y le vamos a poner primo para acordarnos de que es la fuente. ¿Y en qué punto está? Si suponemos que esto está en x', entonces el vector que lo genera es x' y unitario. Y los rangos de integración, entonces, x va a tener que ir desde menos a hasta a. Y con eso podemos formular la integral y nos va a dar el campo eléctrico en ese punto. Entonces x va a ir desde menos a hasta a. Propongamos la integral. El campo eléctrico, ¿en qué punto R? Y dijimos que eso estaba en I con J unitario. Sí. Era la constante, la integral. ¿Sobre qué variable era? Le llamamos x'. ¿Sí? Porque teníamos que cambiar en el eje X, así que de x'. La densidad de carga, que es constante en este caso. Y acá poníamos el vector R menos R', pero dijimos que el R era I con J menos el R', que era el punto donde nosotros pensábamos que estaba una pequeña carga, que era x' con I unitario. Dividido entonces la magnitud de este vector, que bueno, lo vamos a calcular igual. Y acordándonos de que los límites de integración entonces iban desde menos a hasta a. La magnitud entonces de este vector, I en J menos x' por I unitario, ¿cuánto es? Bueno, si lo ponemos al cubo. ¿Cuál es la magnitud de este vector que está ahí?
componente x al cuadrado más componente y al cuadrado, ¿cierto? Sería x cuadrado, prima al cuadrado, más y cuadrado. Todo eso tiene que estar bajo raíz, ¿cierto? Y elevarlo al cubo, así que va a quedar a la 3 media. ¿Sí? Entonces, el cálculo del campo eléctrico va a ser de menos a hasta a de x' por la densidad de carga y en j unitario menos x' por y unitario dividido entonces x' al cuadrado más y cuadrado a la 3 media. Ahora eso nos trae dos integrales, ¿cierto? Porque hay una para la componente x y otra para la componente y. Pensando de que la integral es sobre la variable x'. Sí, la dependencia es distinta, ¿cierto? Porque acá tienes x', la variable integración, aquí también y aquí no. Entonces lo vamos a separar en dos integrales, aunque es exactamente lo mismo. Vamos a sacar el lambda como es constante. Nos va a quedar de x'. Y la primera integral es x' al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y con j unitario menos k por lambda, integral desde menos a hasta a, de x' por x', x' al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y el vector que acompaña es unitario. Entonces ahí nos quedan dos integrales. Entonces, al evaluar estas integrales, nos dimos cuenta de que la integral de acá va a ser 0, ¿sí? Porque la función es impar y el intervalo es simétrico. Entonces nos queda esta integral que vamos a aprovechar que está tabulada. Y nos queda entonces que el campo eléctrico en I con J era la constante, la densidad de carga, el I, ¿cierto? Y nos queda I cuadrado, x' al cuadrado más y cuadrado bajo raíz. Y acá arriba queda un x'. Y esto hay que evaluarlo en el intervalo menos a y a. Bueno, esta función que da acá es impar. Entonces al evaluarla en menos a nos va a dar el mismo valor que en. Entonces menos, o sea, la función evaluada en a menos la función evaluada en menos a nos va a dar dos veces la primera. Si lo hacen con calma les va a dar algo así. Y acá entonces 2x' evaluado en a, que eso es esto, un cuadrado, a cuadrado más y cuadrado. Y que no se me olvide el vector, que esto está en j. Y bueno, podemos simplificar y nos va a quedar esto. K lambda por un 2 a entre i a cuadrado más i cuadrado. Y ese es entonces el resultado. ¿Qué harían ustedes si ahora queremos extender esto al resultado de la barra infinita? Porque la segunda parte del enunciado dice extienda, ocupe el resultado que hay acá para calcular el campo eléctrico en un punto, a una instancia i, pero de una barra infinita. Esta barra era finita, ¿cierto? De longitud 2a. Sin el formulario. Sí. ¿Qué harían? El A y el menos A corresponde a la distancia, ¿cierto? Es el largo de la barra. Entonces sería hasta el infinito, ¿no? Claro, entonces cuando a tiende a infinito, sí, claro, ocupamos límite.
Entonces da el límite de esto, 2k lambda entre a. Y vamos a hacer algo que nos va a ayudar a calcular esto. Vamos a dejar este a afuera, ya, como una constante. Entonces nos va a quedar i por a. Si lo sacamos de la raíz, entonces acá nos va a quedar un 1 más un i cuadrado entre a cuadrado dividido la raíz, ¿cierto? Esto es con un j. Y entonces en el límite este a se va a ir con eso, ¿cierto? No hay problema. Y este i cuadrado entre a cuadrado, cuando el a cuadrado es muy grande, ¿cierto? Se va a hacer 0. Sí. Porque estamos dividiendo por un número muy grande. Entonces, esto no va a aportar. Y lo único que va a sobrar es esto. 2k por lambda entre i. Y me parece que ese es el resultado que tienen tabulado. ¿Lo tiene ello, no? Eso es entonces. Hay una operación infinita. No. Bueno, pero este es el de la barra infinita. Sí. Sí, sí. Ok.